Saludos amigas y amigos, bienvenidos al video número 6 en la serie de sistemas neurodifusos. En esta ocasión les presento las relaciones, composiciones y razonamiento difuso, de manera conceptual. Para empezar vamos a estudiar qué es una relación difusa binaria y después vamos a ver cómo operar entre dos relaciones por medio de la composición difusa máximo-mínimo. Esto sentará las bases para explicar qué es el razonamiento difuso y a partir de esto definir el concepto de la regla if-then, las reglas si y entonces, las cuales son la base de futuros desarrollos. Así que acompáñenme en este interesante video para descubrir estos interesantes conceptos. Una relación difusa binaria es un tipo de conjunto difuso que relaciona dos espacios de discurso distintos. Por ejemplo, al espacio X, cuyos elementos son A, B, C y D, como los que tenemos aquí en pantalla, con el espacio de discurso Y, que tiene estos tres elementos, alfa, beta y gamma. Debido a que esta relación difusa es binaria, relaciona dos espacios de discurso independientes. Aquí tenemos X nuevamente con sus 4 elementos y Y con sus 3 elementos. De esta forma, esta relación difusa binaria asigna a cada par de elementos una membresía en el intervalo de 0 a 1 como de costumbre. Por esa razón, vemos que las componentes de esta matriz tienen valores de membresía precisamente en este intervalo. Otra forma de representar esta relación difusa es con la notación que habíamos estado analizando en los videos anteriores. La relación difusa está representada por los elementos X, Y, la membresía en este nuevo conjunto difuso, de tal manera que los pares de elementos X, Y los sacamos precisamente del producto cartesiano de los dos espacios de discurso independientes originales. Aquí los tenemos. Además también pudimos haber utilizado esta notación abreviada para denotar la idea de la relación difusa binaria. Nuevamente se trata de asignar membresía a pares de elementos X, Y. X minúscula pues lo sacamos de este espacio y Y minúscula lo tomamos del espacio Y mayúscula. Por lo tanto, si tomamos al par ordenado A, beta, tenemos que su membresía aquí está denotada precisamente por 0.1. Así su membresía en la relación difusa R es 0.1. Podemos cambiar el elemento si nosotros nos movemos en uno o en ambos espacios de discurso. Así que, por ejemplo, probar la membresía del elemento C, gamma en la relación R mayúscula es 0.8. Ese va a ser el resultado, aquí lo tenemos denotado. Con lo cual, si utilizamos la idea de esta notación, podemos escribir lo siguiente. La relación difusa, precisamente donde tenemos la membresía y el nombre del elemento, en este caso pares ordenados, como los tenemos aquí, tomados de estos dos espacios de discurso independientes entre sí. Eso es lo que representa una relación difusa. En el video anterior habíamos visto funciones de membresía bidimensionales, también conocidas como relaciones difusas binarias. En este caso, la palabra binaria no significa ceros y unos como es en lógica digital. En este caso, la palabra binaria significa que estamos relacionando un espacio con otro espacio, son dos espacios. Entonces es una relación difusa binaria. Desde luego podríamos tener la relación entre tres espacios de discurso distintos y sería una relación difusa triaria, por ejemplo, y así sucesivamente. Sin embargo, es cierto que estas relaciones siguen siendo conjuntos difusos. Así que los conjuntos difusos convencionales de una sola variable, es decir, de un solo espacio de discurso, son también relaciones difusas, pero en ese caso, cuando solo tenemos un solo espacio de discurso, les llamaríamos unarias. Podemos darnos cuenta, en este caso, de esta representación que tenemos aquí en pantalla, que además es el caso discreto. Nosotros podemos separar claramente cuáles son los elementos de los dos espacios. Podemos separar claramente el elemento A del elemento B, del elemento C y del elemento D, así como podemos separar claramente el elemento alfa del beta y del gamma. Pero también podríamos tener un caso continuo de la relación difusa binaria, y lo vamos a ver un poco más adelante en este video. Algunos ejemplos de relaciones difusas binarias los tenemos aquí en pantalla. Por ejemplo, X y Y siendo números están cerca el uno del otro. Por otro lado, si X y Y son eventos, el que suceda a X depende de Y, por ejemplo.
Además también podríamos tener que X y Y son objetos y puede ser que X se parece a Y. En ese caso tendríamos otra relación difusa. Y aquí tenemos una muy interesante. Por ejemplo, si X es grande, entonces Y es pequeño. Esta es en el caso en el que estamos pensando que X es una medición y Y es una correspondiente acción. Así que es una especie de decisión. Aquí estamos viendo esta palabra, si, o sea, es una condición de que si X es grande, si X cumple con este atributo de ser grande, entonces hacemos una acción en consecuencia. Aquí tenemos la acción, una variable Y que es ahora pequeña. Podríamos pensar que X es una entrada a un sistema y Y es la correspondiente salida. Así que si X tiene un valor bastante grande, entonces Y va a tener un valor pequeño, según lo que dice este enunciado de aquí. Este enunciado va a ser muy común y le vamos a llamar regla if-then. Precisamente aquí vemos if, en español pues es la palabra así, y then en inglés, en español es la palabra entonces, es la que le corresponde. Así que hay una acción y hay una consecuencia. Estas van a ser, como les comento, muy comunes en este curso, van a tener bastante aplicación, son muy importantes y vamos a ir avanzando sobre esas ideas más adelante, pero hay que recordar que por ahora están representadas como relaciones difusas, binarias en este caso, porque precisamente son dos variables, X y Y, estos cuatro casos. Entonces son relaciones difusas binarias. Sin embargo, tanto X como Y pueden ser discretas, variables discretas, como en este caso, A, B, C, D, alfa, beta, gamma, o pueden ser variables continuas, como en los casos de los videos anteriores, donde por ejemplo el espacio de discurso U1 era igual al intervalo continuo de 0 a 10. Ahora pensemos que tenemos un tercer espacio de discurso con dos elementos, simplemente arroba y el signo de porcentaje, y este nuevo espacio se llama Z. Vamos a establecer una relación entre el espacio Y y el espacio Z, y aquí la tenemos en su forma de matriz. Como ya tenemos dos relaciones, vamos a distinguirlas. Con la que trabajamos hace rato vamos a ponerle R1 y con esta nueva vamos a ponerle R2. Entonces tenemos dos relaciones difusas. La primera, R1, relaciona el espacio X con el espacio Y, mientras que la segunda relación relaciona precisamente al espacio Y con el espacio Z. Sin embargo, debe haber una forma en la que podamos conseguir relacionar las variables del espacio X con las del espacio Z, puesto que ambas relaciones comparten al espacio Y, de tal manera que X está relacionado con Y, pero al mismo tiempo Y está relacionado con Z, por lo tanto se puede establecer una relación entre X y Z. La forma de conseguir esto es por medio de una operación llamada composición difusa, y tiene la siguiente característica: el resultado de la composición difusa es otra relación difusa, en este caso relacionando las variables X y Z y asignando una membresía correspondiente obtenida a partir de realizar un cálculo por medio de una función f, en este caso, que opera sobre las funciones de membresía de las relaciones difusas R1 y R2 originales, es decir, estas matrices que tenemos aquí en pantalla. Por supuesto, la membresía en la relación difusa número 1 depende de las variables X y Y, como vemos aquí, mientras que la membresía en la relación difusa número 2, MR2, depende de Y y de Z. Por supuesto, en forma abreviada para ahorrar espacio. La nueva relación difusa que se obtiene a través de esta composición asignará a los elementos X y Z una nueva membresía calculada a partir de las membresías originales en sus respectivas relaciones R1 y R2. Pero esta función f puede tomar formas arbitrarias y dependiendo de su forma, dependiendo de los cálculos implicados, se obtendrán distintos significados de la relación difusa, que es resultado de la composición. Una de las formas más comunes propuesta por Lofty-Sade, de las más empleadas y más útiles, es la composición difusa del máximo mínimo, o composición difusa max-min simplemente, en la cual esta regla de composición toma la siguiente forma, en la cual calculamos precisamente el mínimo entre las membresías de ambas
relaciones difusas a lo largo de la variable y después a los datos resultantes les calculamos el máximo. En efecto, estas operaciones difusas ya las conocíamos. El mínimo representa a la operación AND o intersección difusa y el máximo representa a la unión difusa o a la OR, a la función lógica OR difusa, las cuales pueden ser intercambiadas en su debido momento por las normas generalizadas T en el caso de las intersecciones o las normas generalizadas S en el caso de las uniones. Pero antes de hablar de eso, vamos a ver cómo se calcularía la composición difusa del máximo mínimo entre R1 y R2 que se muestran aquí en este ejemplo en pantalla. Entonces colocamos a las dos matrices que representan cada una de las relaciones difusas una junto a la otra y observamos que están acomodadas de tal forma que las dimensiones coincidan como si fuera a ser una multiplicación de matrices. Es decir, vemos que R1 tiene dimensiones de 4×3, mientras que R2 tiene dimensiones de 3×2, por lo que el resultado será una matriz de 4×2 en dimensiones. Además, recordemos que la variable y minúscula se mueve sobre el espacio de discurso y mayúscula y para la relación 1 se mueve a lo largo de las columnas, es decir, cambiamos la columna cuando cambiamos el elemento sobre y mayúscula. Por otro lado, para R2, cuando cambiamos el elemento y, nos movemos sobre y mayúscula si es que nos cambiamos de las filas. En este caso, si cambiamos de fila, estamos cambiando sobre y mayúscula. Entonces, estas son las direcciones en estos arreglos numéricos en los cuales nosotros podemos cambiar las variables. Hay que recordar que después de todo aquí nos dice que tenemos que tomar estas operaciones como el máximo y el mínimo sobre la variable y. Precisamente es la variable que queda eliminada. Ya no aparece en la nueva relación, puesto que la nueva relación obtenida a través de la composición difusa simple y sencillamente es un conjunto difuso en dos dimensiones, pero en los ejes, los espacios de discurso X y Z en esta ocasión. Vuelve a ser una relación binaria, pero entre las variables pertenecientes a el espacio de discurso X y al espacio de discurso Z. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer para obtener el elemento que va aquí es proceder a multiplicar fila por columna como si fueran matrices. Solo que en vez de multiplicar los elementos, es decir, multiplicar 0 por punto 2 y después multiplicar punto 1 por punto 9 y después multiplicar punto 7 por punto 8, vamos a calcularles el mínimo, elemento a elemento. De tal manera que si colocamos los vectores que están aquí seleccionados de la manera que se muestra a la izquierda en pantalla, simplemente transcribimos el primer renglón de R1 y luego en la parte inferior escribimos la versión transpuesta de esta columna para R2. Hay que recordar que cuando estamos en Y, la primera columna en este caso representa la variable alfa, la segunda representa la variable beta y la tercera representa al valor gamma. Son los elementos de este espacio de discurso. Así podemos ver que si Y minúscula toma el valor de alfa, aquí tenemos el elemento 0, pero aquí tenemos el elemento punto 2 correspondiente al primer renglón precisamente. Entonces aquí lo tenemos nuevamente, pero ya acomodado. Si ahora Y minúscula toma tanto en R1 como en R2 el valor de beta, estamos hablando de la segunda columna del arreglo R1, o estamos hablando de la segunda fila del arreglo R2. Por supuesto, aquí nosotros estamos viendo que aquí la membresía es punto 1 y aquí la membresía es punto 9, sin lugar a dudas. Y finalmente, si Y minúscula es igual a gamma, para el primer renglón vemos que la membresía es punto 7 y aquí para la última fila el elemento es punto 8, la membresía. Así que así los hemos transpuesto. Si esto fuera una multiplicación matricial, multiplicamos elemento a elemento y luego sumamos los resultados. En este caso, en vez de eso, vamos a calcular, como dijimos, el mínimo. Así que vamos a hacer el mínimo entre estos dos elementos y vamos a obtener otro vector, pero rellenado elemento a elemento con los mínimos. Así que aquí el mínimo entre 0 y 0.2 simple y sencillamente es 0. El mínimo entre punto 9 y punto 1 es punto 1.
y el mínimo entre punto 7 y punto 8 es punto 7. Sin embargo, son 3 elementos, es un vector. Aquí necesitamos un escalar para acomodarlo en esta posición. Por lo tanto, vamos a aplicarle ahora el máximo a estos 3 elementos, puesto que además nos seguimos moviendo sobre Y. Así que ahora le calculamos el máximo a estos 3 elementos, y el máximo aquí es 0.7. Así que este es el valor que anotamos en este espacio de aquí. Igual que en la multiplicación de matrices, es donde se intersecta la fila de la primera con la columna de la segunda. Muy bien, ahora calculemos para este elemento, en este caso el elemento que va en la segunda columna, pero en la primera fila de la matriz resultante. Transcribimos los números nuevamente aquí a los arreglos que teníamos antes. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 0.1, aquí tenemos 0.7. correspondiente al primer arreglo, es decir, a R1, la primera relación difusa, y luego tenemos los elementos correspondientes a R2, 0.3, 0.1 y 0.7. Ok, aplicamos otra vez el mínimo a cada columna de estos arreglos y obtenemos aquí 0, aquí obtenemos 0.1 y aquí obtenemos 0.7, puesto que en este caso ambos son iguales. Ya que tenemos estos 3 elementos, aplicamos ahora el máximo, y el máximo entre estos 3 números es 0.7. Si nos fijamos, aquí en vez de hacer multiplicación elemento a elemento, utilizamos el mínimo. Y en vez de hacer la suma de los resultados, como si fuera en la multiplicación matricial, ahora ocupamos el máximo. Por lo tanto, en este lugar va el elemento 0.7. Ok, vamos a calcular el elemento que está señalado aquí con este cuadro naranja, en el que vamos a calcular con los elementos seleccionados en vectores que tenemos aquí, es decir, para R1 vamos a seleccionar la segunda fila, mientras que para R2 vamos a seleccionar la primera columna, y eso nos va a dar origen al elemento que se halla en la intersección fila-columna, por supuesto, de tal manera que tenemos el elemento en la segunda fila y en la primera columna de la matriz resultante. Aquí ya transcribí los números correspondientes a cada caso, los podemos ver, y vamos a tomar el mínimo elemento por elemento, localidad por localidad. Entonces aquí tenemos 0.1 contra 0.2, el mínimo desde luego es 0.1, el mínimo entre 1 y 0.9 es 0.9, y el mínimo entre 0.3 y 0.8 es 0.3. Ya que tenemos estos 3 elementos, les aplicamos el máximo y entonces obtenemos 0.9 como resultado. Por lo tanto, ese 0.9 es el que transcribimos en este lugar. Como podemos observar, este cálculo es muy simple, así que vamos a rellenar esta matriz desde luego, pero vamos a mostrar en el video solo un cálculo más. Vamos a ver cuál es el valor del elemento que va aquí en este cuadro anaranjado, que se encuentra en la tercera fila y en la segunda columna de la matriz resultante. Entonces seleccionamos la tercera fila de la primera matriz de R1 y la segunda columna de la matriz R2. Transcribimos los números como de costumbre y calculamos. El mínimo entre 0.5 y 0.3 es 0.3. El mínimo entre 0.9 y 0.1 es 0.1 y el mínimo entre 0.8 y 0.7 es 0.7. Con estos 3 elementos calculados, tomamos el máximo entre ellos y el máximo es 0.7. Así que 0.7 es el valor del elemento que va en este lugar, en la tercera fila y en la segunda columna de la matriz resultante, tal como se muestra en pantalla. Entonces podemos darnos cuenta que estos son los elementos que faltaban, y esta matriz resultante es precisamente R1 compuesta de R2. Aquí lo tenemos. Y por supuesto relaciona el espacio X con el espacio Z. Y aquí precisamente podemos ver esa idea reflejada en el hecho de que tenemos 2 columnas y tenemos 2 elementos en el espacio de discurso Z, pero tenemos 4 filas, igual que 4 elementos tenemos en el espacio de discurso X. De esta manera, esta nueva relación difusa que resultó de la composición de 2 relaciones difusas originales, al estar expresada de esta forma, podemos establecer lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos probar la membresía del par ordenado A,
arroba, obtendríamos 0.7. En símbolos es de la siguiente forma. Si quisiéramos ahora encontrar cuál es la membresía en esta nueva relación difusa entre C y el %, el símbolo de porcentaje, obtendríamos 0.7 y la notación sería también de la siguiente manera. Y la idea entonces detrás de la composición difusa es obtener nuevas relaciones difusas entre espacios de discurso cuando conocemos relaciones intermedias. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos la relación entre X y Y tenemos la relación entre Y y Z, es decir, que este espacio de discurso pues es intermedio, interactúa tanto con X como con Z, pero nosotros no vemos una dependencia directa o una interacción directa entre X y Z. Así que a través de esta composición difusa, utilizando la regla del máximo mínimo, podemos obtener una nueva relación difusa que sí relacione X con Z precisamente. Y nuevamente, un detalle interesante es que aquí estamos utilizando la idea de una operación lógica AND y aquí estamos utilizando la idea de una operación lógica OR. Esto es trascendente más adelante. Ahora vamos a ver a continuación cómo sería el equivalente continuo en espacios de discursos continuos de esta idea de la composición difusa y vamos a ver cómo para qué la podríamos utilizar. En matemáticas es bien conocido el concepto de función. Aquí tenemos una función entre X y Y que las relaciona precisamente y tenemos esta gráfica de la curva f de x. De tal manera que si nosotros tomamos un valor en X al que denominamos x0, seremos capaces de encontrar el correspondiente punto y0 si evaluamos x0 en la función f de x. De esta forma, y0 es igual a f de x0 y precisamente f de x es la función que relaciona los dos espacios, en este caso el que llamamos dominio, que se representa usualmente como el eje de las abscisas, con el rango, que se representa generalmente por el eje de las ordenadas. El caso aquí es que x0 y y0 son elementos, son solo números. Es decir, que tanto x0 como y0 son elementos de un conjunto más grande que son los números reales, puesto que desde luego el eje x es la recta real y el eje y también es la recta real. Pero ¿qué pasaría si ahora quisiéramos mapear un intervalo en el dominio hacia un correspondiente intervalo en el rango, desde luego respetando la relación f de x? Hay que recordar después de todo que A es un subconjunto de los números reales. De hecho, podríamos realizar el mapeo de cada uno de los puntos y obtener su correspondiente punto en el rango. De esta forma, a partir de este subconjunto A, podríamos obtener este otro subconjunto en el rango. También hay que recordar que B, siendo un intervalo, es un subconjunto de los números reales. Lo que estamos buscando aquí es extender el concepto de función para relacionar no solo puntos distintos entre el dominio y el rango, sino también ver cómo podemos obtener nuevos conjuntos a partir de conjuntos que han sido definidos en el dominio. Es decir, cómo podemos obtener a partir de conjuntos que han sido definidos en un dominio, nuevos conjuntos definidos en el rango. Por supuesto que siempre respeten la relación f de x que estamos estableciendo. A esta idea se le denomina principio de extensión. Sin embargo, los intervalos, los números reales, son conjuntos certeros según vimos en los primeros videos de esta serie. ¿Qué pasa ahora cuando nuestro conjunto en el dominio ya no es certero, sino es ahora un conjunto difuso y por lo tanto caracterizado por una función de membresía? Pensemos en la que tenemos aquí en pantalla. ¿Cómo podemos mapear ahora utilizando esta función f de x o algo parecido a este conjunto difuso definido en el dominio, en el espacio x, hacia un rango definido en el espacio y, siendo x y y ahora espacios de discurso? En este caso tendremos que reemplazar entonces la función por una relación difusa binaria. En este caso desde luego es continua, porque está definida para espacios de discurso que son continuos, a diferencia de los primeros ejemplos vistos en este video. Si prestamos atención, podemos darnos cuenta fácilmente que esta relación difusa binaria también es un conjunto difuso, puesto que es una función de membresía, ya que sus valores nunca
son menores que 0, pero tampoco exceden a la unidad, y tiene como dominio el producto cartesiano de dos espacios de discurso independientes, de tal manera que podemos elegir un valor en el espacio X y cualquier otro valor en el espacio y podemos obtener en consecuencia un valor de membresía en esta relación difusa. Y aquí tenemos en notación matemática cómo se representa este conjunto difuso, que es la relación difusa binaria entre las variables x minúscula y y minúscula, donde x minúscula pertenece a este espacio x mayúscula y minúscula pertenece a este espacio de discurso y mayúscula, justamente como en los ejemplos anteriores de este video, que eran discretos, solo que aquí son variables continuas x y y desde luego tenemos esta función de esta superficie que representa la membresía en la relación difusa para cada par ordenado x, y. Desde luego es una función de dos variables. Sin embargo, vamos a imaginar que somos capaces de trazar desde luego el conjunto difuso A sobre el espacio X, su espacio de discurso. Aquí tendríamos aproximadamente la versión dibujada con perspectiva de esta función A, del conjunto difuso A. ¿Cómo lograremos mapear esta función hacia el dominio Y, por ejemplo? Es decir, cómo podemos aplicar el principio de extensión, donde podemos mapear un conjunto a otro conjunto en dos espacios distintos por medio de una relación. Ya tenemos la relación expresada aquí en esta gráfica de esta superficie, es la relación R, y también tenemos al conjunto difuso A. Bueno, al igual que la vez pasada, la forma de obtener eso es por medio de una composición difusa. Y en este caso vamos a aplicar la misma composición difusa, que es la regla del máximo mínimo. Aunque si recordamos de los ejemplos anteriores, necesitamos en este caso dos relaciones, la relación R y otra relación adicional para componerla. Vamos a pensar en esta que representa el conjunto difuso A, pero necesitamos una relación. Y esta relación también debe ser una función de x y y. Aquí estamos viendo que A solamente es una función de x. Así que nosotros requerimos extender precisamente este concepto. ¿Cómo podemos lograr extender ese conjunto difuso para que se convierta ahora en una relación de dos variables? Pues simplemente realizamos lo que se conoce como una extensión cilíndrica del conjunto difuso A. Es decir, repetimos para todos los valores de y el valor de la membresía para el correspondiente valor x. De esta forma obtenemos precisamente esta proyección. Es una extensión cilíndrica y aquí la dibujé mano alzada un poco, así que la voy a presentar con una gráfica hecha por computadora con más precisión. Y aquí está precisamente esa proyección cilíndrica de esta función de membresía del conjunto difuso A. Y ahora ya tenemos esta relación difusa, debido a que a la relación difusa binaria que va a relacionar los dos conjuntos A con un conjunto B definido sobre el espacio Y que todavía no calculamos, le llamamos R. A esta vamos a llamarle RA, a esta relación difusa binaria, pero sabemos cuál es precisamente su expresión. Así que aquí está, aquí la tenemos. RA es ahora igual a un conjunto difuso donde para cada punto XY el valor de membresía es justamente el valor que tiene el conjunto difuso A en función de X. Así que ahora operaremos estas dos relaciones difusas para obtener R compuesta de RA utilizando esta regla del máximo mínimo. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí la gráfica de R y de RA superpuestas y ahora le aplicamos el mínimo, y al aplicar el mínimo la intersección entre estos dos conjuntos difusos es precisamente esta gráfica que tenemos del lado derecho de la pantalla. Así que esta superficie corresponde al mínimo entre mu R de XY y mu de RA de XY. Por lo cual ya hemos aplicado la parte del mínimo en esta composición difusa. Ahora tenemos que aplicar el máximo para obtener el correspondiente resultado. Ahora al aplicar el máximo sobre Y, igual que en el caso anterior, sobre este conjunto difuso que obtuvimos con el mínimo de las dos relaciones originales, vamos a obtener precisamente esta que se conoce como proyección sobre el espacio Y. De esta forma vamos a quedarnos precisamente con el máximo valor para cada valor de Y.
Por ejemplo, si eligiéramos aquí el valor que dice que y es igual a 3, nos movemos sobre este número y vamos a ir registrando cada vez cuál es el máximo valor. Es decir, vamos a quedarnos con el valor de la cresta de esta función como montaña que se formó cuando tomamos el mínimo. Y ese lo vamos a proyectar hacia el espacio y, precisamente. Así que tenemos este resultado que se ve del lado derecho de la pantalla. Todos los valores máximos que se alcanzan sobre esta superficie, esta especie de montaña, en cada punto correspondiente a cada valor de y, va a ser mapeado desde luego hacia el eje del espacio y. Entonces tenemos esa especie de extensión. Hay que notar que no necesariamente están sobre el mismo valor sobre x. Esta figura pues está como oblicua, es decir, el máximo pues lo tendríamos más o menos así. Ahí tendríamos la silueta aproximada del máximo sobre cada punto correspondiente en y esos valores los trasladamos y nos definen esta figura aproximada. Aquí es un poco difícil verla, pero bueno, tiene más o menos esta forma. La define aquí sobre la proyección en el espacio y. Y si nos damos cuenta, pues forma otra función de membresía. Y esto es finalmente lo que estábamos buscando. Esta nueva función de membresía, que es el borde de la proyección, es lo que vamos a llamar el conjunto difuso B. Así que esta composición difusa del máximo mínimo, aquí podríamos entender también esta gráfica como la composición completa, es decir que esta es en realidad R compuesta de RA, estas dos relaciones difusas que habíamos trabajado originalmente. Esta gráfica nos define el nuevo conjunto B. Por supuesto, nos tendríamos que limitar a los valores que se obtuvieron sobre el eje, sobre este espacio Y, puesto que si nos vamos de este lado, observaríamos otros valores. Aquí vemos cómo cae hacia el 0 porque la proyección fue hecha hacia el espacio Y. Entonces ya vimos cómo podemos mapear un conjunto difuso de un espacio determinado a otro espacio distinto independiente por medio de una relación difusa binaria, utilizando esta regla de composición difusa máximo-mínimo. Voy a presentar la gráfica del conjunto difuso B y cuál es la idea general también del principio de extensión que hemos estudiado hasta aquí. Y aquí lo tenemos en pantalla. Nosotros mapeamos el conjunto difuso A que está definido sobre el espacio X, aquí representado por esta función de membresía, aquí la tenemos, y hicimos la proyección cilíndrica, operamos esas dos relaciones con el mínimo y obtuvimos una especie de montaña aquí, una superficie adicional. Y después hicimos a su vez la proyección cilíndrica tomando el máximo sobre y obtuvimos lo que tenemos aquí en la parte superior de la pantalla, cuyo borde es el conjunto difuso B. De esta forma es como mapeamos un conjunto difuso del espacio X al espacio Y por medio de esta regla de composición difusa del máximo mínimo. Nuevamente, podemos nosotros definir otros tipos de composiciones difusas si en vez de utilizar el máximo utilizamos una norma S y si en vez de utilizar el mínimo utilizamos una norma T. Pues hay que recordar que las normas T, así como el mínimo, representan intersecciones difusas, mientras que las normas S, como el máximo, representan uniones difusas. Así que la importancia de las relaciones difusas y de las composiciones difusas, esas reglas de composición, es que nos permiten relacionar conjuntos difusos en espacios distintos, como lo estamos viendo aquí. A partir del conjunto difuso A obtuvimos el conjunto difuso B, dada una relación entre esos dos espacios, utilizando desde luego el principio de extensión. Pero las posibilidades no terminan allí. ¿Qué pasa si nosotros tenemos nuestro conjunto difuso A definido sobre el espacio X, pero ahora sabemos que vamos a evaluar un valor, digamos el que está aquí, 3.1 aproximadamente, o quizás 3.2, y a este le corresponde cierto valor de membresía? Es decir, el elemento 3.2 tiene una membresía relativamente pequeña, menos de la mitad, en el conjunto difuso A. Aquí lo podríamos estar viendo aproximadamente, quizás de la tercera parte, es decir, una membresía de 0.33. ¿Cuál será la representación del elemento 3.2 en el espacio X ahora en el espacio Y? ¿Cómo queda en el espacio Y por medio de todo esto que hablamos de la relación
difusa y del principio de extensión. Ahora, ¿cómo quedará representado este elemento 3.2 en el espacio Y? Podríamos hacer entonces la evaluación del elemento 3.2 sobre X y obtendríamos esta trayectoria que vemos aquí dibujada en color blanco, la cual también representa una función de membresía. Si nosotros ahora la proyectamos sobre el espacio Y, vamos a obtener lo siguiente. Hay que recordar que esta figura que tenemos aquí es el mínimo entre las dos relaciones difusas, la que representa a la membresía en A y la que representa la relación difusa original que va a relacionar los dos espacios. Esa misma idea la tenemos representada de este lado con una gráfica generada a computadora y no con mis trazos a mano alzada, y nos damos cuenta que aparece esta función de membresía. Sin embargo, esta función de membresía no se ve que sea parecida o que sea exactamente la misma que la función de membresía del conjunto difuso B sobre el espacio Y. Así que si hacemos la proyección cilíndrica de este elemento sobre el espacio Y, veremos la representación del elemento 3.2 del espacio X, pero ahora en este espacio, y desde luego también es un conjunto difuso. Y entonces aquí vemos la situación. Tenemos el conjunto difuso B nuevamente, es esta gráfica azul, pero ahora también vemos esta gráfica amarilla de este subconjunto difuso de B, que es la representación del elemento 3.2 del espacio original X, pero ahora representado en el espacio Y. Es muy importante no perder de vista que esta nueva gráfica amarilla no es el elemento 3.2 de X, es su representación en el espacio Y nuevamente, y es un subconjunto difuso de este conjunto B que obtuvimos como resultado de la composición difusa, puesto que está completamente contenido en él. Como su gráfica está exactamente incluida por dentro, jamás vemos que la sobrepase, sabemos que es un subconjunto de B, y eso tiene sentido, puesto que este elemento 3.2 no tiene membresía completa en el conjunto difuso A. Tampoco podemos esperar que el resultado de esa representación sea el conjunto completo B en el espacio Y. De esa manera tenemos que este elemento 3.2 queda representado ahora por esta gráfica. Aquí el dibujo parece estar al revés con este que tenemos aquí, pero eso solo es la forma en la que están dibujados los ejes. Si nos damos cuenta, aquí tenemos valores de 0 en todo el intervalo de 0 a 1, igual que aquí. Y bueno, los valores empiezan a disminuir. Tenemos de hecho entre 3 y 4. Tenemos aquí membresía casi completa, es decir, solamente es la elección de cómo fueron dibujados estos elementos con la computadora, pero es la misma gráfica, son exactamente los mismos conjuntos, pero también hay que notar que sí se sigue la convención de la mano derecha, aquí para X y Y Z desde luego. Algo importante que tenemos que destacar es que cuando tenemos un elemento nítido, como se le conoce a este valor 3.2, es un elemento certero, es un valor, es un número, es preciso. Sin embargo, a través de estas reglas de composición, vemos que le corresponde este otro conjunto, llamémosle B 3.2, porque le corresponde al elemento 3.2 de este espacio X. Es su representación, pero su representación es otro subconjunto pero difuso. No le corresponde un valor en particular. En ese caso, pues sería el ejemplo que analizamos con la función de y es igual a f de x. No tendría caso haber hecho todo esto. Así que no estamos buscando exactamente que la representación de un valor en un espacio determinado sea exactamente un valor nítido o certero en otro espacio independiente. Estamos buscando una representación, algo que lo relacione, pero aquí tenemos otro conjunto difuso. Este conjunto difuso B subíndice 3.2 es el que le corresponde a este elemento. Desde luego, si vamos cambiando el elemento, vamos a obtener diferentes representaciones. A lo mejor vamos a obtener algún otro subconjunto de V eventualmente. No lo sé, pensemos aquí valor para el elemento 3.8, por ejemplo, aquí en X, sería este elemento de aquí. Y a ese elemento 3.8 en X le corresponde ahora este otro conjunto difuso que llamaríamos B subíndice 3.8. Por decir algo, este es un ejemplo. Entonces estamos viendo que si pensamos que X es la entrada y Y la salida, como un sistema, a pesar de que la entrada sea un elemento certero,
porque X es un número real, la salida va a ser todo un conjunto difuso. No vamos a obtener este valor como un valor certero. Este es todo un conjunto, aquí estamos viendo sus representaciones, y no es un número. Por eso a veces a estos conjuntos difusos se les llaman números difusos. Pero son conjuntos, vamos a quedarnos con esa idea para no confundirnos con tanta notación y nomenclatura. Entonces de este lado tenemos un valor certero, y de este lado un conjunto difuso, a través de esta regla de composición máximo-mínimo. Así que aquí tenemos información certera, pero de este lado tenemos información difusa. Pero a pesar de todo estamos definiendo un sistema, y este sistema recibe una entrada X y nos da una salida B subíndice X, independientemente de que una sea certera y la otra sea difusa. Vemos una regla de correspondencia desde luego, y vemos esta idea de que si X es 3.2 y su membresía es 0.33 en este conjunto difuso A eso le corresponde cierta situación en el conjunto B, es decir, del lado del espacio Y. Y la idea subyacente en todo esto es que ahora podemos tener este tipo de representaciones, donde podemos ver que si X es A, es decir, si X pertenece de alguna forma a A, tiene membresía en él, entonces el resultado es que Y es ahora B. Habrá un espacio Y en donde podamos nosotros ver qué entidad le corresponde, y aquí estamos viendo precisamente cómo al conjunto difuso A le corresponde el conjunto difuso B. Este tipo de enunciado se llama regla if-then, como lo comentamos anteriormente. If en español es si, then se puede entender como entonces en español. Son reglas donde tenemos una condición y tenemos una consecuencia. A una condición determinada le corresponde entonces una consecuencia. Así que a esta parte de la regla vamos a llamarla antecedente, y a esta otra parte de la regla vamos a llamarla consecuente. El antecedente es precisamente la parte if, y el consecuente es la parte then de esta regla. Así podemos ver que hay implicaciones, esta también es una implicación. Si X es A, entonces Y es B. Vamos a imaginarnos que A signifique alto, y vamos a pensar que el conjunto difuso B representa fuerte. Entonces aquí podemos pensar que si X es alto, entonces implica que también es fuerte, por ejemplo, y cierta condición de fuerza. Si no es tan alto, como en este ejemplo, pues tampoco es tan fuerte. Y estamos estableciendo las bases de lo que se conoce como razonamiento difuso. Precisamente a través de reglas de composición difusa, de relaciones difusas, de conjuntos difusos y de reglas if-then, somos capaces de establecer ese tipo de mecanismos, el mecanismo de razonamiento o de inferencia difusa. Y por supuesto, nuevamente, si nuestra membresía cambia ahora en la parte de la antecedencia, también cambiará el conjunto difuso al que hacemos referencia en la parte de la consecuencia. Así que cambia en consecuencia del valor que adquiere la parte del antecedente. Ya que estamos viendo que tanto el elemento 3.2, este que tenemos aquí, como el elemento 3.8, ambos tienen membresía en A y posiblemente no la tengan completa. Aquí posiblemente veamos que es 0.8. Sin embargo, tiene más membresía uno que otro y las implicaciones cambian en consecuencia. Sin embargo, estos conjuntos difusos correspondientes al número 3.2 en X o al número 3.8 en X, a pesar de ser diferentes, ambos están contenidos en el conjunto más general B, que es el que corresponde a A por medio de ese mapeo de composición que hicimos. Corresponde con B. Así que esto no es extraño, vamos a ver más adelante cómo las máquinas de inferencia difusa toman precisamente estos criterios y estos principios para representar la información tanto en las antecedencias como en las consecuencias de las reglas if-then. Pues bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su agrado y que les sea de utilidad. No se olviden darle like, suscribirse y compartir. Me despido de ustedes esperando que se encuentren muy bien y como siempre nos vemos en el próximo video.